Hola damas, bienvenidas a la lección 7 de Tito. Bueno, voy a combinar 7 y 8 en una lección o en un video, digo, y es probable que sea algo largo el video, entonces si quieren pueden ver parte un día y parte otro día, o si quiere verlo de una sola vez está bien. Estoy haciéndolo así porque la semana pasada no hice el video, entonces sí lo hice en inglés pero no en español, entonces para estar en la misma lección en inglés y en español voy a combinar dos lecciones para este video. Vamos a orar y empezar. Señor, te pido que me des las palabras para decir en esta noche. Ayúdame a hacerlo para tu honra y gloria. Dame claridad en la mente y ayúdame a saber lo que debo decir. Toque algún corazón, anime a alguna dama y pues ayúdanos a crecer espiritualmente mientras estudiamos este libro de Tito. Para tu honra y gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos continuando con Tito capítulo 2. Los versículos 9 a 15 hablan de el deber de los servientes y en general de todos los cristianos. Tito 2:9 dice, déjame encontrarlo. Tito 2:9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Entonces eso se aplica pues a los siervos y a cualquier persona que tiene alguien para quien trabaje. Y el versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y el versículo 15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Entonces debemos hacer lo correcto porque tenemos la esperanza de Dios y de nuestro Salvador. Pero debemos guardar nuestro testimonio por esa razón. Y debemos a ver, déjame, el versículo 15 va con el versículo 15 está hablando a Tito y voy a leer el versículo 14 rápidamente. Dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Dios es el que se ha dado para redimir a nosotros.
y el 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Él está diciendo a Tito que él debe predicar la verdad con la autoridad de Dios y no callar porque alguien menosprecie esa autoridad, porque Dios le ha dado esa autoridad de predicar esas palabras y saber que eso es la verdad. No sé si me entendieron, pero regresando a Tito, no, estamos en Tito, pero regresando al versículo 2. Tito 2:2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Que los ancianos sean sobrios. Espérame, necesito conectar la computadora porque está baja la carga. Ok. Ahora sí. Vamos a ver Levítico 19:32. Levítico 19. Dice en Levítico 19:32: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Entonces, la Biblia da un honor a los ancianos. En Job 12:12, Job capítulo 12, versículo 12, dice: Job 12:12. Y voy a leer el 11 también. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Entonces, la Biblia habla de que los ancianos son los que tienen la inteligencia, la sabiduría, y debemos de seguir los ejemplos, especialmente de los ancianos cristianos, especialmente de los que se han mostrado fiel. Salmo 92:14 dice: aún en la vejez fructificarán
estarán vigorosos y verdes. Voy a leer el 13 también. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Si estamos plantados en Dios y en las cosas de Dios, la Biblia dice que aún en nuestra vejez tendremos fruto. Y Proverbios 16:31, Proverbios 16:31 dice: corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Entonces, la Biblia habla de que la persona que ya tiene su corona de vejez, su pelo blanco o gris, si tiene esa edad, y eres una persona que vives en la justicia, es una corona de honra. Entonces, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Isaías 65:20. Isaías 65:20. Dice: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Ahora este versículo está hablando del milenio y era un versículo interesante cuando estamos viendo acerca de la vejez y buscando versículos que hablan de la vejez. Encontramos este versículo que dice que va a haber un día cuando el niño no va a ser normal que un niño se muera y que un anciano no cumple sus días, no vive a una edad grande, pues dice que el niño morirá de 100 años. Si alguien de 100 años muere, van a decir era muy joven, era un niño. Y sí, es un día del futuro, durante el milenio. Así va a ser la vida, que como antes en Génesis vemos a personas que vivieron 900 años. No podemos imaginar eso. Y muchas veces pensamos que esas personas como Abraham no vivió 900 años, pero vivió 100 y algo, y creo que tenía 100 años cuando nació Isaac. Y pensamos
imaginamos muchas veces que él era, ya era débil, era como una persona de 100 años de hoy que ya casi va a morir. Pero yo creo que cuando una persona en esos días, cuando una persona vivía tantos años, como antes del diluvio, vivían bastantes años y yo creo que ellos también tenían mucho más energía, eran mucho más saludables, aunque vivían 900 años, me imagino que cuando tenían 100 años sería como una persona hoy en día que tiene 40 o 30 años, no sé, pero sí creo que no se envejecieron tan rápidamente y así va a ser durante el milenio, que no vamos a envejecer tan rápido. O bueno, los que están todavía vivos en ese tiempo, es muy interesante. Eso es pues no es parte de la lección, pero es muy interesante que parece que los que estamos aquí ahora no vamos a vivir en el milenio como mortales, pues vamos a ya haber sido rapto. Pues ya ha pasado el rapto. Cuando viene el milenio ya ha pasado el rapto y la tribulación y todo eso. Los que están viviendo tantos años son los que sobrevivieron la tribulación, parece. Y nosotros sí vamos a estar aquí, pero vamos a estar reinando con Cristo, y ya vamos a tener nuestros, de lo que yo entiendo, ya vamos a tener nuestros cuerpos cuerpos nuevos y eternales, pero la gente que sobrevive la tribulación sí puede todavía morir, pero no va a ser igual como ahora, va a ser muy diferente. Entonces, vamos a continuar regresando a Tito, capítulo 2, versículo 2. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Entonces, deben ser serios. Y el versículo 7 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Entonces, esa seriedad es algo que debe mostrar un cristiano maduro. Eso no significa que no va a reír, no va a divertirse, pero significa que entiende la seriedad de la vida y de las cosas espirituales, y tiene
comportamiento que muestra un madurez espiritual. Primero de Timoteo 3:4. Primero de Timoteo 3:4. Dice que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entonces, eso es, él está gobernando su casa con seriedad, reconociendo que es una obligación grande y importante que Dios le ha dado. Y el versículo 8 de 1 de Timoteo 3:8 dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Entonces, deben ser honestos, deben comportarse seriamente. No deben ser dados a vino o al alcohol, pues, pero deben ser cristianos serios. Y el versículo 11 del mismo capítulo: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Entonces las mujeres también deben ser sobrios. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces nuestros pensamientos deben ser serios, deben ser espirituales, deben ser llenos de estas cosas: lo que es verdadero, honesto, justo, lo que es puro, amable, bueno, lo que tiene virtud, lo que es digno de alabanza. Entonces la cosa o la persona que tiene estas calidades es Dios. Entonces Él es el quien debemos pensar siempre. Dios es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, virtuoso, digno de alabanza. Él es el único que es todo eso. Pero nuestras mentes no deben ser llenos de las cosas vanas, de vanidades. Deben ser llenos de las cosas de Dios. Entonces esa seriedad es es una seriedad de mente, de reconocer
lo verdadero, lo correcto y vivir con eso en mente. Bueno, regresando a Tito, capítulo 2, versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Entonces, deben ser sanos en la paciencia. Deben ser prudentes. Vamos a hablar de eso. Deben ser prudentes. Capítulo 1, versículo 8 de Tito dice, sino es hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Entonces el prudente es dueño de sí mismo, se controla porque reconoce reconoce los peligros de imprudencia. Entonces no se deja controlar por las emociones y cosas así, pero deja que Dios le controla. Primero a los Corintios, capítulo 9, versículo 25. Primero a los Corintios 9, 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aún los que luchan en la guerra tienen cosas de que se abstienen para poder mantener el enfoque y ser sobrios y hacer buenas decisiones en medio de la pelea. Y así nosotros también debemos ser en la guerra espiritual. Pero nosotros estamos luchando por algo eternal. Las guerras del mundo son para cosas terrenales, pero nosotros luchamos para lo incorruptible, como dice este versículo. Aún los que practican algún deporte, ellos tienen ciertas cosas que no hacen o que sí hacen para mantener la forma que necesitan para poder participar en ese deporte, para tener la energía que necesitan y todo eso. Si ellos pueden controlarse a sí mismo por algún deporte, nosotros especialmente debemos poder controlarnos a nosotros mismos para
la recompensa eterna. Segundo de Pedro 1:6. Segundo de Pedro 1:6. Dice: al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad. Entonces debemos de tener dominio propio, debemos de añadirlo al conocimiento. Nosotros podemos tener el conocimiento de lo que debemos hacer, pero no el dominio propio para hacerlo. Entonces Dios nos puede dar ese dominio propio para hacer lo que debemos hacer. Y al dominio propio debemos añadir paciencia. Esa paciencia nos da el endurecimiento para no solo tener dominio propio para una ocasión, pero seguir teniendo el dominio propio que debemos de tener para cualquier situación. Lucas 8:35. Lucas capítulo 8. Versículo 35. Dice: y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Eso es lo que hace Cristo cuando entra el corazón de alguna persona, lo cambia, tanto que aún los que tenían demonios pueden ahora tener cabal juicio o dominio propio, y pueden hacer lo que deben hacer en lugar de lo que hacían antes. Segundo a los Corintios 5:13. Segundo a los Corintios capítulo 5 versículo 13. Dice: porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces Dios reconoce si eres de Él o no, pero Dios quiere que parecemos diferentes que el mundo y que sacamos la perversidad de nuestras mentes y que tengamos dominio propio, aún en cuanto a controlar nuestros pensamientos. Ahora también en Tito 2:2 dice: eso es el versículo 3. Ok. 2:2 dice: sanos en la fe. Capítulo 1, versículo 13 dice: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces, si somos cristianos debemos mantener esa sanidad de la fe, no solo la salud del cuerpo, pero también la salud de nuestra vida espiritual. Ahora
Tito 2:3 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Y Romanos 16:2. Romanos 16:2 dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Estoy en Juan, perdón. Sí, yo dije, eso no es el versículo que quería. Ok, Romanos 16:2. Ni aún estaba cerca a la página correcta. Ok, dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, está hablando de una dama que quería que la iglesia la recibiera como una cristiana, porque dice que ella ha ayudado a muchos. Entonces, quiere que los cristianos también ayuden a ella cuando ella lo necesita. Pero lo que dice es que hay que recibirla como es digno de los santos. Ella ha mostrado comportamiento el comportamiento de un cristiano, un santo, y la Biblia habla de que los santos son los cristianos. Entonces, pero ella ha mostrado esa santidad con su vida, con su comportamiento. Primero de Timoteo 2:9. Primero de Timoteo 2:9 dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. Están trabajando día y noche, porque están trabajando para los cristianos y para avanzar el Evangelio. Entonces están viviendo una vida de santidad, una vida cristiana. Y allí y eso era el versículo equivocado también. Bueno, creo que ya estoy demasiado cansada. Lo hice funcionar, pero tampoco recordaba ese versículo para esta lección. Primero
a Timoteo 2:9. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ahora sí, estamos hablando de las damas. Ellas deben adornar el corazón y no tanto el cuerpo, porque deben vivir vidas de santidad. Vamos a ver allí mismo en 1 de Timoteo, pero el capítulo 3, versículo 11. 1 a Timoteo 3:11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y 1 a Pedro 3:3-5. Ya ni puedo pensar dónde queda 1 a Pedro. Ya estoy muy cansada, lo siento. 1 a Pedro, capítulo 3, versículo 3, dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Y 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y el 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Entonces el enfoque no está en lo external, pero en lo interno, en lo del corazón. Y a ver. Regresando a ¿saben qué? Creo que vamos a terminar allí. No, voy a hacer uno más. Ok. Regresando a Tito. Capítulo 2, versículo 3. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. No calumniadoras. No deben causar contenciones o pleitos, pero deben no deben causar pleitos o contención, y no deben hablar contra otras personas, especialmente si están
diciendo cosas que no sean completamente verdaderas. A veces tenemos muchas veces lo que hacemos es hacer que nosotros mismos parecemos que hacemos lo correcto y los demás no tanto. Entonces decimos cosas que quizás causan que la gente ve a alguien de una forma negativa o eso es nuestra intención, no tanto a propósito, pero a veces porque en nuestro corazón queremos parecer bien y entonces lo hacemos sin pensar en las consecuencias. Por eso es siempre bueno pensar antes de hablar y asegurar que no estamos causando problemas para alguna persona con lo que estamos diciendo. Porque lo que decimos en secreto no siempre va a quedar en secreto. En realidad casi nunca queda en secreto. Eventualmente llega a ser conocido lo que hemos dicho en secreto. Y no siempre sale igual, como lo dijimos muchas veces, sale peor de lo que dijimos. Entonces hay que tener mucho cuidado de lo que hacemos con nuestras lenguas. Primero a Timoteo 3:8 dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Entonces deben ser honestos. No deben causar contención con la deshonestidad. Y el versículo 11 dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Entonces la misma cosa que dice en Tito, que deben ser honestas y no calumniadoras. Y regresando a Tito 2:3 dice, no esclavas del vino. Y capítulo 1, versículo 7, Tito 1:7 dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces son las mismas aplicaciones. El obispo no debe ser dado al vino, la dama, la anciana no debe ser dado al vino, pero debemos ser controlados por Dios y por el Espíritu de Dios. Otra vez, Tito 2:3 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Entonces deben ser maestras del bien.
Versículo 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces deben enseñar a las jóvenes. Hebreos 5:12. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, el cristiano maduro debe llegar a un punto donde ellos pueden enseñar y no siempre ser los que reciben la enseñanza. Debe llegar a un nivel de espiritualidad donde no siempre tiene que recibir la leche, pero puede recibir la carne y puede también empezar a enseñar la leche a otros, si me entienden. Hay cosas que nosotros ya entendemos de la palabra de Dios y podemos empezar a enseñarlo a otras personas. Y aunque siempre vamos a estar aprendiendo más y más, nunca vamos a decir que ya llegamos y ya no necesitamos aprender más. Siempre hay que aprender, pero hay también que enseñar a otros. Y no hay que no hay que siempre estar en el mismo nivel cristiano, pero hay que avanzar, hay que crecer espiritualmente para que no tenemos que siempre estar aprendiendo las mismas cosas. No tenemos que, Dios no tiene que decirnos la misma cosa vez tras vez tras vez, pero debemos avanzar espiritualmente para que Él pueda enseñarnos otras cosas que necesitamos hacer en nuestras vidas. Si ya hemos aprendido que debemos amar, debemos empezar a hacerlo para que Dios no tiene que seguir dirigiendo nuestras vidas hacia el amor, pero aunque eso también siempre vamos a estar creciendo en el amor si estamos haciendo lo que debemos en Cristo. Y no estoy diciendo que no necesitamos el recuerdo de vez en cuando, pero estoy diciendo que Dios puede empezar a enseñarnos otras cosas y añadirlo a nuestras vidas en lugar de siempre estar aprendiendo la misma lección vez tras vez tras vez. Espero que sí me entendieron. Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Necesitamos
tener cuidado de que estamos enseñando las cosas correctas de la palabra de Dios y no estamos enseñando doctrinas falsas. Necesitamos enseñar a otros, pero necesitamos enseñarlos verdaderamente de la palabra de Dios. Porque si estamos enseñando lo equivocado, Dios va a querer eliminarnos, sacarnos de su iglesia, porque vamos a en lugar de ayudar a cristianos, vamos a destruir a vidas cristianas. También quería decir que eso de que necesitamos enseñar a otros no necesariamente significa que tenemos que enseñar una clase. Puede ser que estamos enseñando con nuestro ejemplo, o que estamos enseñando uno a uno, estamos enseñando con nuestras conversaciones con personas, o estamos enseñando con pues de una manera más personal. Puede ser que estamos enseñando una clase, pero no necesariamente es cómo funciona eso. Bueno, vamos a terminar allí finalmente, y regresamos la semana que viene, si Dios quiere. Espero que sí recibieron alguna bendición, y que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Adiós.